Muy buen día, diseñadores, diseñadores. Hoy ando un poco afectadita de la garganta, así que voy a tratar de hacer esta clasecita todavía un poquito más corta que la de ayer, nada más para explicarles los temas más importantes sobre los patrones digitales, antes de que se me vaya la voz y poder descansarla para la clase que falta mañana. Espero que estén bien, que ayer les haya gustado su clase, que hayan hecho su tareita. Así que vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar sobre patrones digitales. ¿Qué son los patrones digitales? El término para muchas y muchos de ustedes es nuevo. Vamos a hablar sobre los patrones en PDF. Pero ¿qué es un PDF? Es un documento. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que funciona? Los patrones digitales son iguales que un patrón físico, nada más que tienen un proceso adicional, que es que acá se los damos en un archivo portátil. PDF significa Portable Document Format. Ok, no se dice así en inglés, no se pronuncia, pero así lo leemos. Es un formato portátil de documento, como una canción, como un libro digital, como una constancia de nacimiento, cuando ustedes la sacan de forma digital en el registro. Ese es un muy buen ejemplo. Cuando no sé si ustedes han pagado una póliza, si ustedes han descargado o comprado una constancia de nacimiento por medio del registro civil en Internet, les dan un PDF. Esa es su constancia, esa es su póliza, nada más que se la dan en un documento. Luego usted va y lo imprime y ya tiene el documento en sus manos, en físico, en papel. Funciona igual. Un PDF en un molde significa que usted va a tener un patrón de costura en un documento portátil. Eso usted lo puede tener en el teléfono, lo puede tener en la computadora, lo puede poner en una llave Maya. Para las que son de otros países, una llave Maya aquí es un UVS de almacenamiento. No sé por qué en Costa Rica se le dice llave Maya, pero bueno, es el stick de almacenamiento que se conecta a la computadora y ustedes ahí guardan archivos, documentos, fotos, información. Esa es una llave Maya. Luego, cuando ustedes van a imprimir esos patrones, ya les sale el molde de la prenda. Así de esta forma. Nosotros tenemos el PDF, se los enviamos por WhatsApp o por correo electrónico y de ahí ustedes lo llevan a una impresora. Ven que es una impresora sencilla, común y corriente. Y ustedes dirán, pero Emilia, ¿cómo es que sale un patrón de ropa? Si es una camisa talla XL, ¿cómo me va a salir en una hoja pequeña? No es que sale en una hoja. Y ahí es donde está uno de los errores que más cometen a la hora que descargan patrones, sobre todo los que encuentran en Internet, porque en Internet se encuentran de todo tipo de patrones. De hecho, antes me decía una prima, cuando me vio que estaba preparando la presentación para la clase y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo le estoy explicándole, le voy a explicar a mis estudiantes lo de los patrones digitales y cómo están en Internet y todo. Y me dice, ¿y no te da miedo? Yo, ¿miedo de qué? De que entonces, como les vas a enseñar todo el tema de los patrones, luego ya no te vayan a comprar. Y yo, no, en lo absoluto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, usted encuentra en internet un millón y un patrón. Le servirá uno, tal vez, del millón. A veces tienen suerte y les sirven varios, pero la mayoría no están bien. Entonces, no es como que me preocupe que ustedes, por saber
luego no quieran mis patrones, porque de todas maneras mis patrones son profesionales. Entonces le digo, no, no, para nada. Ven cómo eso es fue un pensamiento erróneo de mi prima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van y descargan un patrón de internet y me dicen, pero es que cuando lo voy a imprimir me sale pequeño. Le sale todo el patrón pequeñito. Es porque esos patrones no están configurados para imprimir en hojas tamaño carta. Para que un patrón esté configurado para imprimir en hojas tamaño carta, tiene que pasar un proceso. El patrón, para llevarlo a la computadora, se tiene que patronar a mano, normal, en físico. Luego, esas medidas se tienen que llevar por medio de un programa a la computadora. Y la computadora le va a generar a usted un documento con el molde. Ese documento está en un tamaño plotter que se le llama, entera, como las hojas de plano que tienen los arquitectos y los ingenieros. Así se lo genera la computadora, pero es imposible para nosotros sacarlo en tamaño plotter porque hay patrones que miden 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros lo que hacemos es tomar el plotter. Creo que el otro día en unas historias ustedes pudieron ver un poquito el proceso. Tomamos el plotter y lo dividimos. Lo dividimos para que ustedes puedan sacar en hoja blanca normal el molde. Van a necesitar, eso sí, varias hojas. Dependiendo del molde, hay unas que tienen 4, 6, 10. Un molde muy grande, por ejemplo, puede tener hasta 60 hojas. El que trae varias tallas. ¿Qué les puedo decir? Una pijama, una pijama para hombre en tallas desde la XS hasta la 3XL puede tener fácil, fácil unas 60 hojas. ¿Y qué es lo que hacen esas hojas? Bueno, en cada hojita a ustedes les sale una parte del patrón. Ya ahorita los vamos a ver. Les sale una parte del patrón y luego ustedes, como un rompecabezas, van pegando las hojitas. Es sumamente sencillo. Al inicio era complicado para las que estaban iniciando porque era algo muy nuevo. Ahora son todas unas expertas. Así pasa con ustedes. Entonces, esa es la primera confusión que yo les quiero aclarar porque ustedes tienen muchos prejuicios con los moldes en PDF. Y las que no conocen los míos llegan aquí y me dicen, es que yo he sacado muchos moldes y no me sirven, ya no quiero seguir desperdiciando el dinero. Como yo les dije ayer, si usted me dice, apóyeme, yo la apoyo, y si usted me dice, no puedo, igual apoyo. Entonces yo le digo, está bien, vea, no se preocupe, yo le doy garantía de que mis patrones son probados, porque nosotros los probamos todos. Muchas veces tomamos ideas de internet, de patrones que son muy populares y las adaptamos a nuestra metodología, a nuestro sistema que es 100% seguro. ¿Por qué? Porque nosotros nos aseguramos de que a usted no se le corte. Al inicio yo compraba patrones y ni siquiera tampoco me servían. Entonces, pues tuvimos que capacitarnos. Mi esposo se capacitó en eso. Ayer les contaba que él era el editor de los patrones. Entonces, ¿qué tenemos? La persona que patrona y la persona que digitaliza. Luego esos moldes se imprimen, se vuelven a armar tal cual, se prueban las medidas y se confecciona la prenda. No sé si ayer vieron que yo puse en la página de Facebook una prueba que teníamos de unos boxercitos para niñas. Ustedes vieron el mismo boxer en todas las tallas que viene el patrón, así lo confeccionamos. Por eso es que ustedes pueden estar tranquilas con mis patrones. Yo hablo es por lo mío, ¿verdad? Yo no puedo asegurarle que el patrón que usted descargue de cualquier lado en internet le vaya a servir y no por eso usted tiene que juzgar el trabajo de los demás, que lamentablemente hayan tenido malas experiencias con otros PDF, no quiere decir que todos sean así.
probar un patrón a mí me demanda inversión, no solo en tiempo, sino en dinero. Las telas a mí no me las regalan. El tiempo del taller, pues yo lo tengo que pagar también. El tiempo del editor también. Entonces, ¿por qué lo hago? Precisamente para que ustedes no vayan a hacer una mala inversión después. Entonces yo tengo que estar segura de que esos moldes en PDF que la academia les ofrece sirvan, que luego no vaya a tener problemas, porque el problema al final va a ser para mí. Si a muchas personas el molde no les sirve, ¿para quién es el problema? Para mí. Y eso yo no lo quiero. Y además que a mí me gusta entregar calidad. Así, en términos generales, es que es un patrón en PDF. Vean, así se ven, ese es el loguito, así que cuando ustedes vean un archivo así, como por ejemplo estos que tengo yo acá, voy a quitarme de ahí. Así, esos son moldes en PDF que yo tengo acá. Por ejemplo, esto es parte de la colección del nuevo catálogo que vamos a tener. Cuando ustedes lo abren, ese patrón lo van a ver así en la computadora, en el teléfono. Lo van a ver así. Entonces, muchas veces, con solo eso, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vean, para que puedan apreciar. Esto es una hoja blanca, ¿lo ven? Normal, de tamaño carta. Acá, desde acá hasta acá. Entonces, a veces, cuando son nuevas con estos temas, me dicen, pero es que yo no entiendo. Ahí veo solo rayas, por supuesto. Ahí va a haber solo rayas porque recuerde que en cada hoja usted apenas está teniendo una parte del patrón. Este molde tiene 11 hojitas, 10 porque la primera es como la muestra de lo que viene en el molde. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes van a tener que imprimir estas 10 hojitas y cuando ustedes las peguen, ya van a tener el molde desde los 6 meses hasta los 3 años de este tipo de ropa. Que viene exacto a como usted lo ve, así le va a quedar. Nunca, porque esas fotos son reales mías. A veces lo que pasa es que ustedes cuando descargan o les regalan o compran moldes en otros lados, viene una foto y cuando arman la prenda les sale otra cosa. Se lo digo porque a mí me ha pasado. Porque yo también he descargado moldes de internet para hacerlos y hacerlos y probarlos. Yo, qué pérdida de tiempo, por el amor a Dios, qué pérdida de tiempo. Porque es que a veces hay moldes que uno ve muy bonitos. Y tal vez no es ni para venderlos, tal vez que a veces yo les regalo, los moldes que a veces yo les regalo a ustedes, también los he encontrado por el internet, pero son moldes que ya previamente hemos probado también. Porque el hecho de que sea regalado gratis no quiere decir que las quiera yo hacer gastar en hojas y mucho menos en tela, porque a mí me ha tocado desperdiciar tela también. Entonces, como a mí me ha pasado todo eso, yo me aseguro de que con mis moldes ustedes no vayan a pasar ese problema. Entonces, así a como ustedes ven la foto, así viene la prenda, porque esa foto es mía, yo la hice, aquí se confeccionó para que ustedes puedan tener el diseño. Bien, entonces, en esta hoja de tamaño carta normal, la hoja blanca, la hoja bond, común y corriente, vean que tiene bastante margen porque yo cambié los patrones. Antes, antes yo lo hacía más grande. Entonces, estas líneas de aquí llegaban hasta un poco más arriba, pero ¿qué pasaba? Que a la hora de imprimir, como ustedes tienen diferentes formatos, a veces le tocaban algún botón a la impresora, entonces se les cortaban aquí o algún pedazo de patrón. Entonces yo le dije a mi esposo, bueno, hagámoslo con más hojas, que tenga el patrón más hojas y que tenga más espacio de margen. ¿Para qué? Para que cuando ustedes impriman no se les vaya a cortar el patrón. Entonces, ¿qué pasa?
esto desde aquí adentro, estas líneas punteaditas, nunca se va a tocar. Es imposible que la impresora le corte las líneas ahí a ese margen donde está. Entonces, pues sí, yo prefiero utilizar un poquito más de hoja porque a veces me dicen, ¿por qué es que sobra tanto aquí? ¿O por qué es que sobra tanto aquí? ¿O por qué es que sobra tanto aquí? Por su bien, para que no se le corte el molde. Porque las que compraron hace muchísimo tiempo el patrón de la mañanita corta de niña, saben que las líneas llegaban hasta arriba, hasta acá arriba, arriba. Entonces, cuando imprimían, se les cortaba. Entonces, yo dije, vamos a erradicar ese problema. Que paguen un par de hojas más y así ya va a tener su molde seguro. Entonces, no se preocupen que esto en blanco sea así como mucho espacio. Está bien, así está bien. Hay algunos moldes que traen cuadro de verificación. Eso era antes cuando los moldes se podían imprimir, por ejemplo, en, en plotter, en A4. ¿Qué es A4? Es una hoja blanca normal, un poco más larga que esta. Pero estos moldes yo los configuro para que salgan en carta 100%. Entonces el cuadro ya no es necesario porque si usted a la hora de imprimir, vean, imprimir. Las impresoras son diferentes, pero más o menos funcionan lo mismo. Entonces, cuando ustedes van a imprimir, lo único que tienen que seleccionar es hoja tamaño carta al 100% o tamaño real. Nada más. Si ustedes no tocan ninguna otra cosa, el molde no se les va a modificar. Entonces, pues no es como ya necesario el cuadro, porque a veces se me confundían con eso. Le di imprimir, pero como tengo el zoom puesto, la computadora se me pone medio lenta. Entonces, vamos a ver si quiere reaccionar. Ahí está. ¿Ves? Entonces, nunca le den ajustar. Vean lo que pasa aquí. Aquí tiene la dimensión de este documento, dice que es 215 por 9 por 279. Si ustedes le dan ajustar, vean qué pasa automáticamente. La escala se les baja al 97%, es decir, el patrón ya se les hizo más pequeño. ¿Lo vieron? Vamos a hacerlo otra vez. Voy a cambiarlo a tamaño real y vean cómo aquí donde dice escala se va a poner al tamaño original del documento. ¿Lo ven? Entonces, siempre en tamaño real o ya por último escala personalizada y le dan al 100%. Ahí no hay pérdida, ahí el patrón no le va a salir mal, ahí no le va a salir ni más grande ni más pequeño, porque así viene el documento configurado. A veces, ¿qué es lo que pasa? Que se ponen a tocar aquí, que esto, que lo ajusto, y entonces se les pierde la escala, pero vean que es sencillo, al 100% o simplemente en tamaño real y ahí está el documento. Siempre verificar que la hoja. Ay, déjenme ver dónde era eso. Ajá, el tamaño del papel. Ustedes buscan en su impresora dónde está el tamaño del papel y se fijan que diga carta. ¿Por qué? Porque vean que hay muchos tipos de papeles y a veces eso se cambia. Las, las configuraciones no sé por qué, pero a veces se cambian. Entonces, que esté en carta y ya listo. Ya ahí está. Si ustedes van a una librería para que se los impriman, nada más le dice imprímame esto en hoja tamaño carta. Ellos ya tienen configurado todo. Y como ya no hay problema de que se corte aquí arriba la línea, entonces nada más sáqueme eso en hoja tamaño carta y les va a salir perfecto. Vean, yo les aconsejo que busquen librerías grandes, porque en librerías grandes tienen precios muy económicos por hoja. El otro día yo saqué para una cliente, saqué como 200 hojas, me cobraron como 8.000 colones. Pero si ustedes van
donde la vecina que tiene impresora o en la pulpería que sacan copias, a sacar 25 hojas, por supuesto les va a salir más caro porque ellos no trabajan al por mayor y la tinta es muy cara. No es que cobren caro la impresión porque por gusto, no, es muy cara la tinta. Entonces, ¿qué hacen algunas compañeras? Compran varios patrones o los van sacando de a poco o cuando van cerca de donde hay alguna librería grande, porque muchas de ustedes viven en zonas internas donde no hay así como librerías, tanto, pero cuando salen que a San José, que cuando salen al centro de Upala, que cuando salen al centro de San Carlos, que cuando van a Liberia, ahí aprovechan. Al menos, bueno, a mí esas hojas yo las tuve que pagar. Yo creo que yo les conté que fue que me comprometí con una persona y se me dañó mi impresora en ese momento. Entonces tuve que irlas a pagar a una librería. Entonces yo lo que hice fue que las mandé a Liberia porque si no aquí donde yo vivía por esas 200 hojas hubiera pagado como 30.000 colones. Entonces hay que buscar. Aparte, para las que son de Liberia, yo fui a una copiadora y dije que era material educativo porque realmente sí es material educativo. Y en algunas librerías el material educativo es más barato. Entonces creo que me cobraron la hoja como 15 colones. Tal vez, y con suerte, ¿verdad? Tal vez no tengan la misma suerte, pero porque la persona que yo mandé es insistente en los temas de los descuentos. Entonces él dijo, no, pues material educativo, son patrones para aprender. Se los dejaron a precio de material educativo, pues bien por la señora porque no hubo que pagar más. Muy bien. Entonces así se ven, y así se ven, y así se ven. Abajo de cada molde, ahora ya todos mis patrones lo tienen. También hemos mejorado mucho esa parte. Antes, pues no todos lo traían. Viene esta especie de croquis, que es como cómo se arma realmente el patrón. Acá ustedes ven que este patrón, lo voy a hacer más grande, tiene unos numeritos. Tienen que leer bien ese patrón. A eso es lo que yo llamo la interpretación, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Da qué significa es lo otro? Entonces, vean, por ejemplo, vamos a verlo aquí el croquis armado para que no se me pierda. Vean, a veces aquí está este croquis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver cómo están acomodadas las hojas. ¿Por qué les explico esto? Porque a veces vienen y me dicen, no entiendo cómo armar el patrón. ¿Y yo qué patrón es? Porque todavía andan patrones que no tenían croquis. Entonces, por supuesto, hay que ayudarles. Pero me mandan un patrón de los que tienen croquis. Entonces me dice, es que no encuentro la forma. Y le digo, no, es que usted no tiene que ver la forma, vea el número. A1, A2, A3. Entonces, ¿qué va a ir a hacer? Va a ir a buscar la hoja A1, A2 y A3. Luego busca la hoja B1, B2, B3 y las pega así a cómo va explicado el croquis. Y me dicen, ah, es que no había visto esos números. ¿Por qué no habían visto esos números? Porque no, si ustedes solo están viendo las rayas, no analizan lo que viene en el patrón. Entonces, así es que ustedes tienen que ir interpretando. Así está eso. Estas tablas, vean, un caso muy curioso pasa con los vestidos. Vamos a abrir el vestido Hermelita. El vestido Hermelita, esta foto también me encantó, me gustó mucho, es de una estudiante también que hizo el Hermelita. Esta fue una de las pruebas que nosotros hicimos. El vestido Hermelita y la mayoría de los vestidos vienen así. ¿Ve? El patrón del vestido se ve así, armado. Son solamente uno, dos, tres, cuatro hojitas, cuatro hojas. A1, A2, B1 y B2.
Entonces, ¿qué pasa con el vestido Hermelita? La gente viene y bueno, dice, frente, ajá, frente, tenemos el frente aquí. Luego dice, tenemos la espalda aquí, ajá. Y aquí tenemos el tirante. Entonces, me llaman y me dicen, me mandó el patrón incompleto. Ajá, y yo, ¿cuál patrón? ¿Cuál patrón? Y ya me explica, le digo, mándeme un video o una foto para saber cuál es y qué pasa. Porque aunque yo sé que los patrones no es posible enviarlos incompletos, cualquier cosa puede pasar, entonces nunca me cierro a de que no, 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 yo le mandé completo el patrón, si no le sirve es problema suyo. No, cuando usted me dice tengo un problema con el patrón, mi deber es escucharla para ver qué problema es. Vean, una vez me tocó, estaba yo en Upala, porque mi mamá tiene una finca por una zona de Upala, y una señora estaba, insiste que el patrón estaba malo. Vean, y a mí si algo me quita la paz es tener esa presión encima de decir que algo está malo y que hay alguien que está incómodo. ¿Por qué? Porque un comentario malo, una reacción mala puede destruir lo que yo he construido. Y tal vez injustamente. Entonces, vea, yo fui hasta Upala Centro, porque mi mamá no es que vive en el centro, vive allá adentro, a sacar unas copias de un molde por el que me habían pagado 1.000 colones. 1.000 colones son $2. La gasolina, el tiempo, más las impresiones, que fueron más de los 1.000 colones que yo había recibido. Entonces yo le dije a la señora, a ver, señora, yo aquí tengo el molde que le envié a usted. Dígame cuál es el problema. Me dice, es que esta hoja no me calza. Y yo le digo, es que la está poniendo al revés. Porque por más que yo le explicaba, cuando ella me mandaba las hojas, no agarraba. Entonces yo tuve que ir a imprimir las hojas y le dije, vea, vamos a hacerlo juntos. Tome esta, colóquela a la par de esta, luego tome esta, eran 5 hojitas, coloqué esta y y me dice la señora, ya, ahora sí. Ven, entonces, ¿qué pasa? Que es que a veces también se me cierran un poquito cuando ya ven la cosa difícil, pero por eso es que se los damos así. En ese tiempo el molde no tenía croquis, entonces pues digamos que fue culpa mía porque no lo tenía. Pues no lo creí necesario porque realmente el molde era muy fácil, pero suele pasar. Suele pasar. Ahora yo entiendo que cuando se está en completamente cero, pues sí, el croquis es muy necesario y por eso ahora todos lo llevan. ¿Qué pasa con este vestido Hermelita? Entonces viene y me dice, es que este molde usted me lo mandó incompleto porque no tiene las faldas. Mm. Cuando a mí me dicen, es que no tiene las faldas, y no solo con el Hermelita, con el otro vestido básico también, me doy cuenta que ahí es que no interpretan los moldes, porque vean, yo les voy a hacer grandes. Vamos a ver si ahí se puede ver. Vean, ahí, vean lo que dice ahí. Falda, cortar 2 dobles. Este es el largo y por ancho. Medidas en pulgadas. ¿Qué quiere decir para ustedes este cuadro? Que estas son las medidas de las faldas. ¿Por qué las faldas no vienen trazadas, por ejemplo, como el tirante? Porque si yo trazo las faldas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tallas, 9 faldas. Unos rectangulotes de tela para 9 tallas por 2 rectángulos cada talla. Ustedes por lo menos tuvieran que imprimir 60 hojas para ese molde. ¿Qué es lo más fácil? Darle las medidas y que ustedes tracen las faldas, ya sea en papel primero, si no quieren arriesgarse en la tela, o directamente en la tela, porque son rectángulos de tela. Los vestidos
que no son de falda circular ni semicircular. Las faldas son rectángulos de tela fruncidos. ¿Qué es fruncir? Recogiditos, así, recogiditos y quedan como voladitos. Entonces, vean cómo es importante leer todo lo que dice el patrón. Entonces, cuando ya yo les digo, no vea, yo siempre sí les digo así, vea, es importante a leer y analizar el patrón. Ahí usted tiene un cuadrito que dice falda y trae las medidas. Entonces, ya les explico lo mismo que les explico a ustedes, que les expliqué. Entonces, yo me doy cuenta que no leen las indicaciones de los patrones. Vean estas marcas de aquí. Esto para las nuevas quiere decir tela doble. Tela doble. ¿Qué quiere decir? Que ahí en esta línea de acá, el molde, ustedes van a doblar la tela y ahí van a cortar doble. Esta flechita que dice hilo de la tela. Esta que dice hilo de la tela acá, ¿qué quiere decir eso? Que va al contrario de la elongación. Yo ayer les pasé a los grupos una hoja con términos. Si quiere la elongación, la dirección hacia donde la tela estira más. El hilo siempre va al contrario. Si la elongación va hacia acá, el hilo va a ir hacia arriba. Por lo general, siempre va de arriba hacia abajo. Entonces, así es que ustedes deben de interpretar un patrón de esta forma. Hay diferentes simbologías, pero por lo general los míos traen las básicas, que es la tela doble, el hilo de la tela, la elongación. Entonces, son muy fáciles de entender. Vamos a ver si esto por acá tiene alguna otra simbología importante. Ahora espero que sí vayan entendiendo un poquito más. Sencillo, tela doble. Aquí nunca van a encontrar simbologías raras porque yo trato de hacerlo ya sea o con letras. Vean, por ejemplo, este top. Yo trato de ponérselos con letras. ¿Ves? Por ejemplo, sesgo elástico. Aquí vamos a ver el croquis para que, vea, este top tiene 8 hojitas, ¿ves? Son muy pequeños. Vamos a ver el croquis para que lo puedan ver armado, ok, armado de molde. Vean que es sumamente sencillo. Voy a hacerlo más grandecito. ¿Ves? Acá, a la altura de la sisa yo también en la hojita se las puse, porque tienen que ir conociendo esos términos. La sisa es esto de aquí, las de la axila. Les puse sesgo elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí ustedes tienen que pegar el sesgo. Este top es para sesgo. Entonces, ahí a esa línea ustedes pegan sesgo y se los puse por acá. Nunca van a encontrar como simbologías raras ni extrañas. Porque yo les explico todo esto, porque los moldes digitales ahora son una gran ayuda. Han sido de mucha bendición para miles de personas. Se lo juro que para miles de personas. Entonces yo quiero que todas ustedes pierdan el miedo a utilizarlos. Cuando ustedes utilizan moldes profesionales, entonces todo va a salir bien. Vean que este molde es muy sencillo. Aquí sacan las tallas. La parte de sacar las tallas, ok, aquí ya no lo voy a poder ampliar porque mi voz ya casi no quiere salir, pero yo tengo un video en la página de Facebook de cómo es que se sacan las tallas, pero básicamente es que ustedes, aquí están todas juntas. Si ustedes recortan la talla, ¿qué les digo? Si ustedes recortan la talla 8, recortan aquí porque van a hacer la talla 8. Ya la talla 10, 12, 14, 16 no les va a servir porque no hay nada, les queda un hueco ahí. Entonces, qué es lo más recomendable aquí? Tomar estos moldes así armados como están
tomar una ruleta es un aparatito que ustedes pasan por encima, abajo ponen un cartón o pelón y eso tiene unos huequitos que giran, entonces cuando van girando van dejando el molde marcado. Así se saca, entonces sacan la 2, ruletean la 2, luego en otro papelito la 6 y así van y ya ustedes sacan los moldes separaditos. ¿Y qué hacen con la impresión? La guardan, ya sea que la echen en bolsita con su foto, a veces hay gente que hace eso, la echa en bolsita con su foto, o yo en mi caso personal lo que hago es que los enrollo como un plano, les pongo una cinta y los pongo en una cajita y ahí están todos paraditos. Si se les dañó más adelante, porque el papel puede que se dañe, el papel puede que se rompa, el que ustedes sacaron, nada más van y buscan su molde que tienen guardado, el que imprimieron una vez, no tienen que estar imprimiendo 10 veces para cada talla, no, sino que ustedes imprimen una vez, sacan los moldes en otro papel y guardan el original, lo guardan bien, porque si más adelante se les dañó uno de los que sacaron, ahí tienen el que ya imprimieron. Y además, tienen el archivo en digital. Ese archivo es de ustedes para siempre. Entonces, que si de pronto aquel también, por alguna razón, Dios quiera que no, pero se me metió el agua a la casa y se me mojaron los papeles, porque llovió mucho y me inundé, se me mojó todo. Entonces, ustedes ya tienen sus moldes en digitales y los pueden volver a imprimir. Entonces, vean cómo es una sola inversión. A veces a mí me da mucha lástima cuando me dicen, sí, yo sé que las impresiones cuestan, pero es eso, inversión. Inversión, ya sea para usted, para su familia, porque es una sola vez que tienen que imprimir. Si ustedes son cuidadosos, no tienen que imprimir más. Nada más ahí tienen sus patroncitos, los guardan y los utilizan más adelante. Entonces, que las impresiones y eso no es pretexto para mí, para no poder tener buenos moldes y moldes de calidad. Entonces, me da risa porque a veces ahora con la promoción que hubo de 1000 colones, que ya cierra mañana con la salida del nuevo catálogo, me decía una señora, qué lindos moldes, pero es que me va a salir más caro la impresión que el propio molde. Perdón. Entonces, pero bueno, ya, o sea, es una bendición que ya el molde le salga muy barato, tomando en cuenta que es un molde que va aprobado. Y pues la inversión, pues claro, por supuesto, hay que pagarla, ¿verdad? Porque díganme a ustedes quién les regala algo. ¿A ustedes quién les regala algo? Nadie, ¿verdad? Entonces, pues si yo quiero tener mis cosas, tengo que invertir por ellas. Tengo que hacer la inversión por mí porque nadie la va a hacer por mí. Entonces, pues creo que esto era lo más importante. Quería hacer la clase un poquito más dinámica, pero la voz definitivamente no me lo permite. Entonces, por ahora vamos a terminar acá para poder recuperar la voz y grabar la clase de la máquina que me interesa mucho. No sé si tenía, déjenme recordar si tenía alguna otra cosa, porque como acorté la clase, pues si tenía alguna otra cosita que decirle, pues no, algunos testimonios que yo he recabado. Tengo miles, pero estos fueron los más recientes que me mandaron entre ayer y antier. Entonces, vean qué bonito. Este calzoncito, la señora me explicó que la cliente, fueron para clientes, hizo como 3 o 4, no lo quería con elástico, entonces ella le adaptó una pretina. La famosa mañanita corta de niña que es muy, muy famosa desde tiempos inmemorables. De hecho, creo que fue el primer patrón que nosotros tuvimos a la venta. Y pues por ahí estaríamos. Ustedes ven los trabajos que hacen otras compañeras que yo subo al Facebook. Así que no tengan miedo, ver. Mientras ustedes sepan la fuente de los patrones, que les den garantía, que les den el soporte. Yo les doy soporte en mis patrones, pero una cosa son dudas del tipo, como les comenté antes, que tal vez no puedo armar o no me calza. Y otra muy diferente es que lleguen y me pregunten, ¿por qué pasa?
necesito que me explique cómo pegar la pretina. Eso no es una duda de un patrón. Eso usted ya necesita una clase. Yo le puedo dar ciertas bases, pero lo que les decía ayer, el patrón viene ya con algunas indicaciones que ustedes tienen que leer, pero sí tienen que, para iniciar, entenderlos. Por eso es importante que ustedes puedan analizar bien esos moldes. Entonces, por aquí me despido. Nos vemos en la clase de mañana. Recuerden que todavía está la oferta de los patrones a 1000 colones. A partir de mañana ya vamos a tener el nuevo catálogo. Siempre van a haber algunos moldes que van a estar a 1000, otros ya no. Hay nuevos, así que no tengan miedo. Vean, ustedes lo ven así. Yo le explicaba a una señora, porque el otro día me decía, ay, es que me malacostumbré, quiero el patrón de la tanga de pretina alta, pero es que no quiero pagar 5500. Y yo le dije, vea, haga esto. El patrón de la tanga de pretina alta tiene, aparte de todas las pretinas, todas las tallas, desde la XXS hasta la 4XL. Si usted divide los 5500 por todas las tallas que trae el patrón, cada talla le está costando 600 colones. Para usted pagar 600 colones por un molde tan útil como lo es ese, por un molde que ya está probado, que usted va directo a lo seguro, es mucho. Y me dice, tiene razón, profe, lo que pasa es que a veces uno no lo analiza de esa forma y uno dice, bueno, compré uno a 1000 o me regalaron uno y después uno dice, pagar 5500 por un patrón. Pero cuando ya usted lo analiza de esa forma y usted dice, bueno, sí, es cierto, es muy económico por un producto que ya está aprobado, o sea, versus calidad. Entonces, la señora al final terminó comprando el molde y el taller. Entonces, ves cómo a veces es que no sabemos analizar los negocios. Vamos a analizar qué es la inversión que voy a hacer y para qué me sirve. Y no solamente como dejarse llevar por precio. Vea, las personas que se dejan llevar por precios son las que no avanzan, porque siempre están como pensando en que qué es lo más barato y qué es lo más caro. Entonces, a veces lo más caro no significa que sea lo mejor, ni lo más barato que sea lo peor. Hay que buscar como un punto medio. Es lo que yo trato aquí, es lo que trato acá, de que tanto los talleres como los moldes sean accesibles para ustedes. Muchas veces me preguntan, ¿sus talleres o los moldes son gratis? No, no son gratis. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una inversión para probar ese molde. A usted le gusta que los moldes le sirvan, ¿verdad? Y que usted poder darle ese trabajo a su cliente y que su cliente quede feliz. Como esa muchacha me dijo, el cliente quedó como loco con la ropa. Y ella no se tuvo que preocupar de que iba a desperdiciar tela, ni se tuvo que preocupar de que no le iba a quedar al niño, porque ella tiene la seguridad que yo le doy de que el molde ya está listo, de que está bien. Entonces, vean cómo hay que hacer ese análisis ahí. Las personas que andan buscando solo precios no avanzan porque si usted no está dispuesto a pagar por algo bueno, ¿cómo quiere que le paguen a usted por su trabajo, por su buen trabajo que hace? Que pasen una feliz tarde, diseñadoras, y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.